Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar el día de hoy con este taller de mi experiencia con Dios. La verdad es que estoy muy animado, estoy muy contento de poder comenzar con estos estudios y la verdad es que estoy muy animado con todo lo que he podido leer acerca de este tema. Aquí en pantalla estás viendo precisamente el libro base de lo que va a ser este taller, que es Mi experiencia con Dios, de Henry, Richard y Mike Blackham. ¿Ok? Y que, bueno, pues hablamos de poder empezar a leerlos y ya lo tienes. ¿Cuáles son los componentes que vamos a estar utilizando en este estudio? Pues primeramente el libro de texto que es este, de Experiencia con Dios, edición 25 aniversario, lo tienes o está disponible en digital e impreso. Y hay varios que ya lo pudieron ahí descargar de diferentes plataformas o accesar de diferentes plataformas y pues ya pueden comenzar a leerlo. Se va a hacer una impresión de una cierta cantidad para la iglesia en Mérida. Me están informando que va a llegar hasta principios de marzo, entonces todavía tiene un poco más de retraso, pero no te preocupes. Lo que vamos a estar viendo los miércoles nos va a ayudar a poder llevar a cabo este estudio. Otro elemento que es opcional es el cuaderno de trabajo, que se llama Mi experiencia con Dios. No es necesario. Si tienes la posibilidad de comprarlo, adelante. Si no, no es necesario, ya que este sí solamente está en físico. Básicamente, lo que vamos a estar viendo del libro de texto, en este libro de trabajo está dividido en 12 unidades, para que además dentro de cada unidad se pueda hacer un trabajo de día a día, un trabajo personal. Pero como te digo, no te preocupes, no es necesario que tengas el libro, vamos a ir platicando al respecto los días miércoles, aunque si lo tienes, bueno, pues sin duda va a resultar útil. Y esto va a ser la base para las discusiones en grupos pequeños, a las pláticas, donde vamos a estar hablando acerca del tema. Y pues, como te decía, pues se va a estar impartiendo una lección o una unidad de forma semanal. Además de la sesión que vamos a tener los días miércoles, también vamos a tener sesiones de grupos pequeños, que en este caso nosotros en Mérida vamos a estar reuniéndonos todos los hombres y todas las mujeres aparte. El plan es poder tener esas 12 sesiones una vez por semana, una vez presencial, otra vez en vía Zoom de forma virtual y lo que se busca es que sea de una duración de una hora, ¿ok? No importa si sea presencial o en línea, el propósito es que el tiempo dure una hora como máximo. Y pues ya entrando en tema, esta es la primera unidad que vamos a estar viendo el día de hoy, que se titula La voluntad de Dios y nuestra vida. ¿Ok? Y va a ser este taller más o menos va a durar de enero a mayo, pensando en que vamos a ver de febrero a mayo, perdón, vamos a ver una unidad por semana. Pero ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata este estudio? Bueno, pues de lo que se trata es de conocer y hacer la voluntad de Dios. No se trata de ver cómo le hacemos para que Dios nos escuche y haga nuestra voluntad. No se trata de eso. Se trata de aprender, de ver cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Y en esta imagen que vamos a estar hablando a lo largo de estos estudios, se muestra lo que el autor de Experiencia con Dios llama las 7 realidades de una experiencia con Dios. ¿Ok? Eh, y estas realidades, bueno, pues identifican la manera o las maneras en que Dios obra o trabaja con una persona o grupo para que participe en sus proyectos. Y no te preocupes, lo vamos a ir viendo poco a poco y la verdad es que va a ser muy, muy interesante y sobre todo muy práctico. Lo que debemos es tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es que sí se puede, sí es posible que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia con Dios, que podamos experimentar a Dios. A veces cuando llegamos a la Biblia y vemos, por ejemplo, a Moisés o vemos a Abraham
o vemos a Samuel, nos quedamos como, bueno, es que, pues sí, qué increíble que él pudo tener esa experiencia con Dios. Pero lo que buscamos ver a lo largo de estos estudios es que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que sí es posible experimentar a Dios, que sí podemos escuchar la dirección de Dios, que sí podemos hacer su voluntad, que no es solamente algo reservado para algunos seres especiales, solamente para algunos personajes que vemos en la Biblia, sino que es algo que todos nosotros podemos vivir. Y para la discusión de nuestros grupos pequeños, o sea, la que vamos a tener las reuniones, hombres y mujeres aparte, bueno, pues vamos a llevar un diario espiritual. Te voy a hacer llegar esos documentos acerca de cómo llevar un diario espiritual. Otro documento que se llama Las 7 realidades de una experiencia con Dios y las escrituras para que podamos meditar y memorizar. Entonces, ¿cuál es el propósito de este diario? Bueno, pues que nosotros podamos ir ahí registrando lo que vamos, cómo va siendo nuestro avance durante los siguientes días. Entonces, el documento habla acerca de ello, cómo poder elaborar ese diario espiritual. Y creo que va a resultar muy útil para todo lo que vamos a estar viendo. Todo esto son herramientas, hermano. No pienses que es como ABC y es el método y así, sino son herramientas que nos van a ayudar en este estudio para poder ver y poder tener esa experiencia con Dios. Pero para tener esa experiencia con Dios existen algunos principios. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, pues un principio es que necesitamos una relación con Dios. Y ahí podemos ver en Juan capítulo 15 versículos del 1 al 6 lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice esta escritura? Precisamente que sin Dios no podemos hacer nada en el sentido espiritual. No se refiere a que no puedas hacer nada en tu vida, pero sí que no vas a poder hacer nada en el sentido espiritual si estás desconectado de Dios. Luego entonces, algo que tenemos que darnos cuenta es que no se puede reemplazar la oración y el estudio y la meditación de las escrituras. No sé hace cuánto tiempo cada uno de nosotros llegó o empezó a conocer acerca de Dios. Quizás para algunos tiene algún par de años, algunos pueden ser meses, otros quizás ya tenemos varios años desde que comenzamos nuestro camino espiritual, desde que comenzamos a leer la Biblia. Y a veces puede generarse en nuestra mente la idea de que ya, bueno, pues ya leí la Biblia, ya la he leído no sé cuántas veces, ya me sé muchas cosas, he tomado cursos, he tomado diplomados, he escuchado muchas prédicas y ya no es tan importante poder llegar y tener una lectura, un estudio diario de la Biblia. O no es tan importante el poder llegar y orarle a Dios. Pero la realidad es que si nosotros queremos vivir esa experiencia con Dios, la oración y el estudio de la Biblia son básicos. Nada, absolutamente nada puede reemplazar ese tiempo especial que nosotros podemos pasar con Dios. ¿Cuál es el segundo principio para poder tener esa experiencia con Dios? Pues que la Biblia es la guía, no la experiencia.
Fíjate lo que dice el Salmo 119, versículo 29 al 32. Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Para tener esa experiencia con Dios necesitamos que la Biblia sea nuestra guía para todo lo que debemos hacer. La Biblia debe ser nuestra guía de fe y de vida. Por eso es tan importante que tengamos un estudio diario de nuestra Biblia, que podamos leer diariamente las Escrituras. Pero no solamente eso, fíjate lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 versículos 19 al 21. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. La Biblia, decíamos, es la guía, no nuestra experiencia. Y a través de este taller, pues vamos a hablar mucho acerca de aprender a escuchar la voz de Dios y a discernir qué es lo que nos quiere decir. Pero siempre que tengamos una experiencia con Dios, necesitamos comparar esa experiencia con las Escrituras. La Biblia siempre va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos nosotros pensar en algún momento que Dios nos está mostrando, nos está guiando en un sentido, pero antes de tomar pasos debemos cerciorarnos si esto va de acuerdo con las Escrituras. ¿Ok? Ahora, hay por ahí una Biblia que también que forma parte del material de experiencia con Dios, pero nada más está en inglés, que es esta Biblia de experiencia con Dios. ¿Por qué te la comparto? Bueno, porque, bueno, esta Biblia ya tiene un sistema de símbolos para marcar esas 7 realidades. Es decir, mira, aquí habla de cómo Dios trabaja, aquí habla de la relación de amor, aquí habla de la invitación que Dios nos hace a participar en sus proyectos, etcétera. Así es como ya está marcada, digamos, esa Biblia. Pero, pues lo que se propone para mejorar el estudio es que puedas usar un sistema de colores. ¿Sí? Ahí en tu Biblia que puedas ir marcando con diferentes colores cada una de estas partes que vamos a estar viendo a lo largo de estos estudios. ¿Ok? Y eso nos va a dar más visibilidad acerca de lo que vayamos revisando con el paso de las semanas. Tercer principio, necesitamos corazones moldeables. Dice en Jeremías capítulo 18 versículos del 1 al 6. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Y esto es clave para tener una experiencia con Dios, para que Dios revele su voluntad a cada uno de nosotros, para que Dios revele su voluntad a ti, hermano, y la puedas realizar, es necesario tener un corazón moldeable, un corazón que se deje transformar, no un corazón que diga yo lo hago a mi manera, o eso yo ya lo sé hacer, o yo ya me sé muchos versículos de memoria, no necesito nada más, o yo ya no tengo nada más que aprender, ya soy un experto.
no debemos hacer esto. Por el contrario, debemos de tener ese corazón moldeable, ese corazón donde queremos presentarnos delante de Dios y dejar que Él nos lleve, que Él nos guíe, que Él nos muestre. Y te aseguro que aunque hayamos leído la Biblia muchas veces y hayamos tomado muchos estudios, cuando tienes una experiencia con Dios, puedes ver en la Biblia cosas que antes no habías apreciado. Puedes entender cosas que antes no habías comprendido. Entonces, necesitamos tener ese corazón moldeable, tal como se menciona en esa escritura. Y veamos un ejemplo de una experiencia con Dios. Y vamos a tomar este ejemplo con la vida de Moisés, de quien, de hecho, hemos ya hablado en varias prédicas. Entonces, ahora vamos a revisarlo con miras a entender esas 7 realidades de una experiencia con Dios. La primera es que Dios trabaja. Éxodo capítulo 2 versículo 23 al 24. Éxodo capítulo 2 versículo 23 al 24 dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y hemos hablado, ¿no? Que esa parte de acordarse no significa que se le haya olvidado, sino son palabras que se utilizan para mencionar cuando Dios está a punto de hacer algo. Pero ¿de qué nos habla esta primera realidad? Esta primera realidad es que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor, siempre está trabajando a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que Dios siempre ha estado trabajando a lo largo de la historia humana para llevar a la redención a toda la humanidad. Por ejemplo, en el caso de Moisés, mucho antes que Moisés fuera llamado, Dios ya había hecho un plan. Dios ya le había avisado a Abraham, y puedes leerlo en Génesis, cómo Dios ya le había avisado a Abraham que su descendencia sería esclavizada, pero que después sería liberada y que tendría gran riqueza. Es decir, ya existía un plan antes, un trabajo de Dios antes de que Moisés fuera llamado. Moisés o el llamado de Moisés no era el plan central. Más bien, su llamado lo hizo partícipe del plan general de Dios. Dios siempre trabaja en la vida de las personas a nuestro alrededor. Siempre trabaja en tu vida, en mi vida y en la vida de las personas que están a nuestro lado. Pero muchas veces solamente podemos percibirlo hasta que Dios abre nuestros ojos espirituales a esa realidad. Pero lo importante de esta primera realidad es que Dios siempre ha estado trabajando, aunque nosotros no lo hayamos visto. La realidad 2 dice en Éxodo capítulo 24, versículo del 12 al 18. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Ok, solamente leímos esos 2 versículos, el 12 y el 18 del capítulo 24. ¿Y qué nos dice esta segunda realidad? Que Dios desea tener con cada uno de nosotros una continua relación de amor, un amor real y personal. Dios desea tener esa relación de amor con cada uno de nosotros. Y de hecho lo podemos ver en lo que Jesús decía. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, tus fuerzas. Dios creó a la humanidad para que tuviera una relación de amor con Él. Y en este caso, por ejemplo, de Moisés, Dios no solo le dijo a Moisés, ve y haz esto, y luego lo dejó. A ver cómo le haces, a ver cómo arreglas las cosas, o a ver cómo haces lo que te pedí. No,
Lo que Dios buscó con Moisés no solamente fue decirle qué hiciera, sino buscó antes que otra cosa una relación de amor, una relación cercana a Él. Y para nuestra vida, entonces necesitamos tener claro que Dios siempre nos busca para tener una relación de amor con nosotros, hermano. No solamente Dios mostró su amor a Moisés, no solamente mostró su amor a Samuel, Dios mostró su amor a ellos y también hoy Dios quiere establecer esa relación con cada uno de nosotros y nos ha mostrado su amor. Dios quiere, de hecho, que no haya nada que impida esa relación de amor con cada uno de nosotros, a tal grado que envió a su Hijo a morir en la cruz para reconciliar a la humanidad con Él. Sin embargo, no solamente Dios quiere tener esa relación de amor con cada uno de nosotros, sino que además Dios quiere que esa relación sea dinámica, no que sea algo muerto, no que sea algo estático, no que sea algo que te quedes tú así como, ¿qué más? ¿Qué sigue? Dios quiere cumplir sus propósitos a través de nuestra vida, ¿sí? Y repito, Dios quiere cumplir sus propósitos, los propósitos de Dios en nuestra vida, así como lo hizo con Moisés. ¿Qué nos dice la realidad 3? Invitación. Dice en Éxodo capítulo 3 versículos del 8 al 10. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Esa tercera realidad es que Dios nos invita a participar con Él en su obra. Y este punto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos plantea la idea de que Dios no nos pide a nosotros, ve y haz planes, ve y haz planes. Y luego para que después le pidamos que bendiga esos planes. No, por el contrario, Dios ya tiene sus planes, en los cuales ya ha estado trabajando desde hace mucho tiempo. Y Dios quiere abrir nuestros ojos para mostrarnos su plan e invitarnos a participar con Él. Como dice Blackaby en el libro, cuando Dios te revela su obra, es el momento de responderle. Dios siempre nos invita a algo bueno. No solamente nos invita a participar en sus proyectos, sino que además nos invita siempre a participar en algo bueno, en lo mejor, algo mejor para nuestra vida, en una mejor realidad. ¿Cuál es la siguiente realidad? Realidad número 4 dice que Dios habla por el Espíritu Santo mediante la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia, a fin de revelarse a sí mismo y revelar sus propósitos y sus caminos. Esa es la realidad 4, que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo y se revela. ¿Qué dice el libro de Éxodo? Vamos otra vez a Éxodo capítulo 3 versículos del 13 al 14. ¿Qué le respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Fíjate esta realidad. El mismo título resume este punto. Sin embargo, tenemos que prestar atención a algunos cuidados. Si percibimos que Dios nos habla a través de algún versículo de la Biblia, ¿sí? Debemos obviamente corroborarlo mediante la oración, otros creyentes y las circunstancias. O sea, lo primero que nos establece este punto es que Dios sí nos va a hablar. Nos va a hablar a través de diferentes formas. Por medio del Espíritu Santo puede ser a través de la Biblia, a través de la oración, a través de circunstancias, a través de la iglesia. Pero siempre, siempre debemos verificar que lo que creemos o entendemos que Dios nos está mostrando, nos está diciendo, está de acuerdo a lo que expresa su voluntad escrita en la Biblia. Todas las fuentes deben apuntar hacia lo mismo. No importa cuál sea el origen,
No importa que tú digas, es que yo creo que Dios me está mostrando esto por tal o tal situación, sino debemos estar seguros al ir y buscar y compararlo con la Biblia y ver si va de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a estar hablando más al respecto posteriormente. Cuando nos acercamos a Dios, Él sí nos va a revelar su palabra. Eso es un hecho, hermano. Y eso es lo que quiero que de este tiempo también podamos estar pues confiando, teniendo la fe que Dios sí nos va a revelar su palabra. Eso es un hecho. Si nosotros lo buscamos, Él nos va a revelar su palabra. Él siempre nos habla y nos revela su voluntad si nos acercamos a Él. Quinta realidad. La quinta realidad es que la invitación de Dios para trabajar con Él siempre te conduce a una crisis de confianza que requiere fe y acción. Fíjate lo que pasó con Moisés. Éxodo capítulo 4 versículos 10 y 13. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Quizás podemos pensar que es increíble tener esa experiencia con Dios, lo que experimentó Moisés de escuchar su voz ahí en la zarza ardiente. Pero la realidad es que siempre que recibimos una invitación de Dios a trabajar con Él, va a producir una crisis de confianza, una crisis que requiere fe y acción. La premisa es que Dios nos llamará a una misión que no podremos cumplir sin su ayuda. Lo que Dios nos pida siempre será imposible para nosotros. Y esto va a provocar una crisis de fe y pondrá a prueba lo que realmente creemos en Dios. No sé si observas todas las veces que Dios llamó a alguien. ¿Cómo fue cuando llamó a Moisés? ¿Cómo se sintió? No fue algo sencillo, no le pidió cualquier cosa. ¿Cómo fue con Abraham? Tampoco fue algo sencillo. Le dijo, deja tus parientes, sal de donde estás, vete a otro lado, yo te voy a mostrar a dónde. Tuvo que dejarla con un lugar seguro donde él habitaba. Y así lo puedes ver en los jueces. ¿Cómo fue para Gedeón? ¿Qué le pidió? ¿Qué situación? ¿Cómo se sintió él? ¿Cómo expresó temor? ¿Qué pasó cuando Josué fue encargado de ir y conquistar la tierra prometida? Fue una labor que no era posible realizar para un hombre. Si siempre cuando Dios nos llama, vamos a ver que requerimos poner esa fe. Si decidimos no seguir adelante, perderemos la oportunidad de vivir la experiencia de sentir el poder de Dios obrando en nosotros. ¿Cómo es que esos hombres pudieron vivir la experiencia de sentir el poder de Dios? Teniendo fe, siguiendo adelante, aun cuando la situación parecía imposible para ellos. A veces puede ser que nos dé miedo que Dios nos llame a un sacrificio mayor de lo que ya hemos hecho. Muy probablemente vamos a sentir así. Pero si queremos tener esa experiencia y salir del status quo, necesitamos caminar con fe. La fe bíblica, hermano, siempre exige acción. Y eso lo vas a poder ver muchas veces a lo largo de las escrituras. La sexta realidad es que tienes que hacer grandes ajustes en tu vida para unirte a Dios en lo que Él está haciendo. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 29. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre. Por la fe el pueblo cruzó el mar rojo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés cuando fue llamado por Dios? Tuvo que hacer ajustes en su vida para poder ir en el camino que Dios le mandaba, para poder unirse al proyecto de sacar a los israelitas de Egipto. Moisés tuvo que hacer ajustes en su vida. Este punto se refiere a que necesitamos movernos desde donde estamos hacia donde Dios está. Y estos cambios pueden ser requeridos en cualquier área de nuestra vida, ¿sí? Hay una frase por ahí en el libro de texto de Blackaby que muestra la importancia de estos cambios. Él escribe, no puedes quedarte donde estás y acompañar a Dios.
simultáneamente. No puedes quedarte donde estás y acompañar a Dios simultáneamente. Y eso es cierto. Imagínate que Moisés no hubiera tomado los pasos que tomó. No hubiera sucedido todo lo que hoy vemos escrito en la Biblia. Tenemos que ajustarnos a Dios y no Dios a nosotros. Y aquí es donde muchos fallan, hermano. ¿Por qué? Porque quieren caminar con Dios, pero seguir con su vida como está. Y eso hace que no podamos vivir esa experiencia con Dios. Y en la última realidad, la séptima realidad es que llegas a conocer a Dios por experiencia cuando lo obedeces y Él realiza su obra a través de ti. Llegas a conocer a Dios por experiencia cuando lo obedeces. Fíjate lo que dice ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 21. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Moisés extendió su brazo sobre el mar y tú ya sabes lo que pasó. Se abrieron las aguas. ¿Qué pasó con Moisés cuando obedeció? Vio un gran milagro. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera obedecido a Dios? Nada, nada bueno. ¿Cómo podía llamar Moisés a Dios? ¿Todopoderoso? Claro, no era solamente que se lo hubieran contado. Moisés lo vio actuar. Por la misma experiencia, conoció a Dios como el Todopoderoso. Y así podrás verlo como cada caso. Algunos los hemos comentado en algunas prédicas. Solamente a través de la experiencia es como verdaderamente podremos conocer a Dios. ¿Ok, hermano? Estas son las 7 realidades sobre las cuales vamos a estar hablando. Hasta aquí llega la primera unidad. Y lo que vamos a hacer para nuestra plática, nuestra discusión en los grupos pequeños, es poder responder estas 7 preguntas. Y me gustaría que, por favor, lo puedas repasar, te lo voy a mandar y que las puedas tú analizar ahí en tu casa, pensar en tu casa para cuando llegues a ese tiempo con los hermanos, podamos profundizar acerca de eso. ¿Qué preguntas vamos a tratar en esos tiempos ya reunidos de forma presencial o por Zoom? En esta ocasión va a ser presencial. Mañana los hombres vamos a tener nuestra primera reunión presencial y las preguntas son, ¿en qué Dios ya ha estado trabajando en ti? Hermano, pregúntate, ¿en qué Dios ya ha estado trabajando en ti? La segunda, ¿qué pruebas Dios te ha dado de su amor por ti? Que tú puedas decir, recuerdo tal situación. ¿Cómo Dios te ha invitado a participar en su obra? La cuatro, ¿qué te ha revelado Dios de sí mismo? ¿Algún nombre? ¿Cómo conoces a Dios? Por experiencia. ¿El Consolador? ¿El Todopoderoso? ¿Cómo lo conoces a Dios? A través de tu experiencia. ¿Qué nombre te ha revelado Dios de sí mismo a través de las experiencias que tú has tenido con Él? La pregunta 5, ¿qué crisis de fe se te ha generado en alguna ocasión? ¿Estás pasando por un tiempo de crisis de fe ahora? La pregunta 6, ¿qué ajustes Dios te llama a hacer en tu vida? A veces, como te decía, no tenemos esa experiencia con Dios porque no queremos movernos de donde estamos. Queremos estar con Dios, presenciar los milagros de Dios, pero no queremos dejar nuestra vida como es. Preferimos quedarnos ahí que caminar hacia donde Dios está. ¿Qué ajustes Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué ajustes hoy Dios te está llamando a hacer? ¿Y en qué áreas debes obedecer ya? Quizás Dios ya te ha estado señalando de diferentes formas algunos cambios que necesitas hacer en tu vida y no los has hecho. Pero ¿en qué áreas debes obedecer ya? Que tú digas, ya, esto necesita cambiar. Al final de esta unidad hay de reflexión, pues, una pregunta equivocada. Una pregunta que muchas veces hacemos nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta clásica. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero ¿sabes qué? La pregunta correcta debería ser, ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo me puedo ajustar a ella? ¿Ves el cambio? ¿Cuál es la voluntad de Dios y cómo me puedo yo ajustar a ella?
Son preguntas para que podamos reflexionar. Y hay una escritura, vamos a estar memorizando algunas escrituras cada semana y esta es la primera que te vas a llevar de tarea para esas reuniones de grupos pequeños. Es Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Ok? Es la escritura que vamos a memorizar. ¿Cuál es la tarea para esa primera reunión de grupos pequeños? En este caso, la reunión de hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Pues estudiar los tres documentos que te voy a mandar, tratar de responder las preguntas de discusión y poder memorizar la escritura que acabamos de mencionar. La verdad, hermano, es que este es el principio de algo que puede ser increíble, de veras. Yo estoy muy animado a que podamos ver esto, que podamos ponerlo en práctica. Yo creo que de veras puede cambiar nuestra mentalidad y nuestra relación con Dios de una manera increíble. Y hasta aquí termina la primera unidad.